Casa de Oración es una iglesia que nació en el corazón de Dios y somos una comunidad de personas que se unen para servir y adorar al verdadero Dios. Somos una familia que espera con las puertas abiertas a cada pequeño, cada joven, a cada anciano, a cada familia, a quienes están enfermos y sin esperanza, a quienes están afligidos y no encuentran paz, a quienes se reconocen como pecadores y necesitan el perdón de Dios, a quienes buscan la verdad, a quienes necesitan un camino y anhelan un propósito, a quienes requieran un refugio y precisan soluciones, sobre todo para conocer a Dios. Estamos muy contentos que hayas llegado a esta casa, ya que nuestra casa es tu casa. Al estar aquí, ya eres parte de nosotros y de nuestra familia. Ya no estás solo. Bienvenido a casa. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor para darle gracias por este tiempo. Amén. Querido Dios, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Un tiempo muy especial en la que, Señor, nosotros venimos aquí a tu casa para darte gloria, para darte honra, Señor, porque tú eres bueno y porque grande, grande es tu misericordia. Bendito eres, Señor. Maravilloso eres tú, Padre Celestial. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos perdón, Señor, por todos nuestros errores, por las equivocaciones que también, Señor, cometemos. Pedimos perdón, Señor, por las cosas malas que hemos hecho y por las cosas buenas que no hemos hecho. Oramos a ti para que la sangre preciosa del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo nos limpie, Señor, de todo mal y de todo pecado y de toda maldad. Oramos a ti, Señor, para que tu Espíritu y tu palabra siempre sustenten nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. A ti, oh Dios, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Tenemos aquí la visita de unos paisanos, de Paola y Aarón, que están por aquí. Están por ahí los veo. Pónganse de pie para que los conozcan. Ellos son de Chulucanas, dicho de otra manera, de Chulucanzas. Amén, bienvenidos. Bienvenidos. Amén. Ellos son nuestros hermanos. Ellos, juntamente con su esposo, están liderando un grupo de jóvenes en una parte del norte, allá en Chulucanas. Así que, mis hermanos, siempre estemos orando por el norte. Vamos a ver qué dicen allá. A ver, vamos a intentarlo por acá otra vez. A ver, ok. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está, sí funcionó, Rodi, sí funcionó. En la 27, ponlo, en la 27. Bien. Quiero también entregarles, hermanos, saludos de parte de André. André está muy contento, juntamente con su esposa allá en Suecia. Él ha encontrado un buen trabajo y también él está ayudando en la iglesia donde está congregando y dijo, por favor, que les entregue de manera insistente, dijo que les entregue los saludos a todos ustedes de que él se encuentra, gracias a Dios, bien.
Bien, pero también yo quisiera que los nietos aumenten, ¿no? Tengo 2 hermosas nietas, pero parece que es muy poquito, porque por ahí como que me da envidia. Alguno me dice, pastor, yo tengo 20 nietos, yo dice de 20, me faltan 18 para empatar. Entonces estoy que animo ahí a la gente para que haya más productividad. Amén. Bien, mis hermanos, estamos entonces inmersos en este tema de los acontecimientos finales, pero a ver, estamos ahí. ¿Es verdad que estamos ahí? En la página 28, ¿estamos ahí? Ajá, ahora sí. Ahora vamos a hacer una pruebita más. Ok. Ya. Es que, es que estoy. Ok, voy a acostumbrarme a usar esto para no depender de él. Estamos hablando de los acontecimientos finales, pero yo quiero, el pastor Josué Casas, ¿se acuerdan del pastor de los Macarios, no? Sí, claro, él va a estar el último domingo de este mes también, por si al caso. Va a continuar con el tema, dice, va a continuar con el tema. Él dio una recomendación, ¿y cuál fue la recomendación que él hizo? Escribir, claro, hay que escribir. Entonces, es tiempo de escribir. Bien, entonces, ok, ya, así es. Ahora, ahí está, ahora sí lo entiendo mejor. Había 2 preguntas que la iglesia de Tesalónica se había planteado. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan? Entonces, vamos a recordarlo. Y aquí dice, la pregunta que tenía la iglesia de Tesalónica a Pablo, ¿qué va a suceder con los cristianos que han muerto cuando Cristo regrese? ¿Qué va a suceder con ellos? En realidad, en ellos había una preocupación. Ellos se van a perder la gloria de su reino cuando Él venga, porque todavía no estaba claro, que digamos, el conocimiento acerca de los asuntos venideros. Así que los tesalónicos tenían una idea: Cristo viene. Oh, amén, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Pero cuando Cristo venga y nuestros hermanos que han muerto, ¿qué será de ellos? Entonces el apóstol Pablo, para aclarar este tema, es entonces que escribe ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 en adelante. Mire lo que dice ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, ¿qué dice ahí? Acerca, es en su Biblia, claro, en su Biblia. No aquí en la pantalla, olvídense de la pantalla ahorita. Primera Tesalonicenses 4:13. Para que lo marquen, para que lo subrayen, para recordar lo que está escrito. Ahí en su smartphone también tiene la opción de subrayar, así que, pero como dijo el pastor Josué, es mejor apuntar. Hay que traer un papelito y un lapicero. ¿Cómo dice el versículo 13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Qué más dice? Qué bonito se escucha cuando ustedes lo dicen, ¿no? A ver, otra vez. Acerca de los que duermen. Recuerden ustedes que dijimos que la palabra dormir es una palabra eufémica, que quiere decir, en otras palabras, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, acerca de los que han muerto. Para no decir muerto, usan un término eufémico que vendría a ser dormir. Ok, ya expliqué. Si usted tiene dudas de qué es el eufemismo, Google tiene muy buenas definiciones también. Dice, acerca de los que duermen. ¿Para qué cosa dice? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué más dice ahí? Mire qué interesante esa palabra, traerá. O sea que no los dejará en el abandono. Como dice, traerá. A ver, repitan conmigo, traerá, traerá. Amén, qué bonito, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi hermana Blanquita entonces? La traerá. Ay, cómo extraño esa Blanca, esa Blanquita. Me refiero a la hermana. ¿Sí cuando se recuerdan de la hermana Blanquita? Yo lo voy a ver otra vez. Igual como mi familia que partió. Nos vamos a ver. Traerá, dice. Así también traerá Dios con Jesús, no sé que no vendrán no solos, sino con Jesús, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. A ver, ¿qué dice ahí? Que nosotros que vivimos. ¿Qué tal si fuese en este momento exacto? Encajaría exactamente para nosotros. Luego nosotros los que vivimos. Dice aquí, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué cosa dice a continuación? O sea que no nos vamos a adelantar, sino que hay un acto simultáneo. Vamos a seguir leyendo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, otra vez que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, aquí viene la parte emocionante, porque el Señor mismo, ¿qué más dice? Con voz de mando. Atención. Con voz de mando. ¿Qué más dice? Con voz de arcángel. ¿Cómo será la voz de arcángel? Le pondremos ahí un efecto subliminal. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. ¿Qué más dice? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Amén. Van a resucitar, dice Pablo. Entonces, ojo que está diciendo los muertos en Cristo. En Cristo. Hace una diferencia entre en Cristo y sin Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué más dice? Luego nosotros, los de casa de oración de Magdalena, los de casa de oración de Barranco también, ¿no? También. Los de Chulucana no se quedan, ¿no? No se quedan, ¿no? Ve, mira otra vez dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Miren, algo bien interesante es que Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, él imaginó que la venida va a ser cuando él esté vivo todavía. Porque mire el término nosotros, ¿no es cierto? Está incluyéndose a él. Él se incluye dentro de esta experiencia. Luego nosotros, como diciendo Pablo, yo también ahí. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué cosa dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los que resucitarán. Perfecto, los que resucitarán. Juntamente con ellos. ¿Dónde? Lugar, sitio, domicilio. En las nubes. En las nubes. Para recibir al Señor, ¿dónde? Ese encuentro, ¿dónde va a ser?
en las nubes, en el aire. Ahí será ese encuentro. Y así estaremos por 365 días. No. Forever, ¿no? Forever, claro. Así es, William, con su clásico inglés, forever. Yo pensaba que con ever, o sea, conmigo. No, forever. No, como que sí. Estaremos, como dice, para siempre con el Señor. ¿Usted cree esto? ¿Espera esto realmente? Amén. ¿Despertó con esto? Y ahí bajó el ave. Cada vez que duerma, cada vez que despierte, piense siempre en esto. Ahora sí. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, como que vamos a recordar este cuadrito que tenemos aquí. A ver, vamos a ver si funciona esto. Vamos a ver. Este cuadrito que ya lo hemos visto. Se pierde el puntero. Ustedes se dan cuenta que así en este lado, la parte derecha, hay dos palabras que dicen resurrección y arrebatamiento. ¿Lo identifican? Resurrección, arrebatamiento. Ese hoy es indeterminado. No tiene una fecha exacta. ¿Por qué? Porque dice que el día y la hora. ¿Para qué hacernos problemas? Hay muchos que se han metido en problemas gordos, como dicen los mexicanos. Gordos, me cae gordo. Se han atrevido a ponerle fecha, a decir que ya han hecho los cálculos, se han metido por el calendario judío, por el calendario romano, por diferentes calendarios, que hubo un papa que se comió no sé cuántos años, que le faltan años al calendario, que el calendario judío es distinto, y que por aquí, que por allá, y ya dice, tal fecha va a llegar el Señor. Hermanos, la Biblia dice de manera tan sencilla, el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí está dicho y que va a pasar, que esa resurrección que vemos ahí, ¿quiénes van a resucitar en ese momento? Dice, los muertos en Cristo. Ahí entonces, ¿cuándo va a suceder eso? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero en simultáneo, la resurrección y el arrebatamiento van a suceder juntos. En el arrebatamiento es cuando Pablo ya en el capítulo 15, más o menos de Primera a los Corintios, es cuando él dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. A ver, practiquen en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Y todavía lo hacemos en cámara lenta nosotros. En un abrir y cerrar de ojos dice, todos seremos transformados. Cuando sucede la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los creyentes, dice que allí nuestro cuerpo va a cambiar. Seremos arrebatados. La conclusión bíblica es que seremos transformados a un cuerpo glorificado. Así como Cristo cuando resucita con un cuerpo glorificado, así nosotros también resucitaremos con un cuerpo glorificado o, si es que estamos vivos, en el momento seremos transformados con un cuerpo de gloria. Un cuerpo glorificado ya no tiene la misma relación con el tiempo y el espacio. Nuestro cuerpo tiene una relación con el tiempo y el espacio. En este momento son casi las 12, vamos para las 12, tiempo. ¿En qué lugar nos estamos? En el templo de casa de oración, tiempo y espacio. Termina el culto y ¿a dónde se va usted? Posiblemente a almorzar, si es que le prepararon el almuerzo. Entonces, almorzar. ¿Y dónde va a ser eso? En su casa, aproximadamente 2, 3 de la tarde. Tiempo y espacio. Cuando el cuerpo
nuestro en la resurrección o en la transformación ha cambiado a un cuerpo de gloria, a un cuerpo glorificado, nuestra relación con el tiempo y espacio cambia. Ya no va a ser la misma manera, porque semejante cuando dice la Biblia que para Dios un día puede ser como 1000 años y 1000 años puede ser como un día. En esa misma relación nosotros vamos a experimentar el tiempo, como también el espacio. Entonces vemos ahí que en la figura hemos puesto ahí a un símbolo de Cristo, porque no es Cristo, ¿eh? No le vayan a tomar foto, vayan a decir, ese es Cristo. No puede ser así o puede ser diferente, pero ahí en las nubes, en el aire, es donde dice que los que fueron arrebatados y los que han resucitado en simultáneo, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontraremos con Cristo. ¿Dónde? En el aire, en las nubes. Yo cantaba hace muchos años una canción con los hermanos allá en el norte. Dice, en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. ¡Wow! Ese era el tiempo antes de Hillsong. Eso era antes de Hillsong, mucho antes de Marcos Witt todavía. Así que ese es del Antiguo Testamento. Esas eran nuestras canciones, hermanos, lindas canciones. Los que quedan en la tierra van a pasar por 7 años de gran tribulación. Esa es la enseñanza que nos han dejado nuestros misioneros, que hemos aprendido. Se llama el pretribulacionismo o el premilenialismo también. Así lo van a encontrar ustedes documentado. Entonces, entre tanto que nosotros nos encontramos con Cristo en el aire, en las nubes, en la tierra, entonces va a suceder ¿qué cosa? Lo que en Apocalipsis encontramos los 7 años de la gran tribulación. 3 años y medio de una apariencia de paz. Una paz legal, una paz legítima, pero una paz relativa. Porque como dice la palabra de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué más dice? Y no la doy como el mundo la da. ¿Y cómo la va a dar el mundo? Mediante un acuerdo. Ese acuerdo se elabora, ese acuerdo se aprueba y ese acuerdo se anula también, porque a los 3 años y medio termina esa apariencia de paz y comienzan entonces 3 años y medio de pura tragedia. Tragedia por un lado, porque el anticristo va a hacer estragos, pero tragedia también porque Dios va a responder a la manera de Dios en ese tiempo. Y entonces los que se quedarán para la gran tribulación, entre ellos el pueblo judío también, pero dice la palabra de Dios que en esos 7 años el resultado va a ser una gran bendición. Aunque parezca extraño decirlo así, ¿cómo que en esa gran tribulación va a ser de gran bendición? Claro, va a ser de gran bendición, así que, aunque hermanos deseamos no quedarnos para la gran tribulación, ¿es verdad, sí o no? No, ¿te quisieras quedar para la gran tribulación? No creo, ¿eh? No, yo no creo, ¿eh? No, taitita Dios. Amén, gloria a Dios. Pero los que se quedan, porque se van a quedar de todas maneras. Dice la Biblia que el evangelio del reino será predicado ahí. El evangelio del reino será predicado y el resultado va a ser que una gran multitud de esa gran tribulación van a ser salvados. Una gran multitud. ¿Y eso qué significa? Un gran éxito misionero y evangelístico. Un gran éxito misionero y evangelístico. Y es más, dice que al final de esos 7 años, de esa gran tribulación,
todo Israel será salvo. Mire, qué maravilla. No dice algunos, sino que dice que todo Israel será salvo, en palabras de Pablo cuando escribe a los romanos. Y todo Israel será salvo. Ahora, lo interesante es que en la tierra han pasado 7 años. Pero para nosotros, los que ya tenemos cuerpo glorificado, que estamos arriba con Jesús, para nosotros serán 7 años iguales como los 7 años que nosotros concebimos en nuestra naturaleza actual. Entonces va a ser diferente. Quizás eso va a ser como actos sucesivos, ya no con los márgenes y control del tiempo que nosotros tenemos. Entonces habrá allá, entre tanto, 2 eventos muy importantes. Entre tanto, la gran tribulación está sucediendo en la tierra. Allá arriba está sucediendo lo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Y para qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es el juicio para todos los creyentes. Ojo, no es el trono blanco, porque en el trono blanco se juzgarán a los incrédulos. El tribunal de Cristo es para juzgar a los creyentes, pero para juzgarlos, para ver si te salvas o no te salvas. No, ya fuiste arrebatado, ya fuiste resucitado, tienes un cuerpo de gloria y vas a enterarte recién si vas a ser salvo o no. No, es que ese juicio es para que, como dice la palabra de Dios, para que cada uno reciba el premio que le corresponde. ¿Cuál será tu premio? Ahí lo vas a conocer. Nos daremos cuenta, no sé bajo qué forma de pensamiento y lógica y razón vamos a manejar ese momento, pero quizás la persona que tú menos imaginas tendrá mejor premio que tú. A lo mejor mi premio va a ser bajito y el tuyo va a ser más grande que el mío. Amén, gloria a Dios. No lo sabemos. No porque yo sea pastor voy a tener mejor premio que tú, ni creas, ¿ah? No. Para Dios no es que, para los pastores hay que darles un privilegio más. No. Ahí no entra esas cosas. Ese tipo de juicio no entra a tallar. Ahí cada uno será juzgado según la verdad. Ese es el juicio de Dios. Entonces vendrán las bodas del Cordero, donde literalmente la Biblia dice que Cristo entregará a la iglesia al Dios Padre. Una novia ataviada, blanca, reluciente, será prácticamente entregada y entonces sucederán las bodas del Cordero. Una celebración que tendremos ahí. Cuando ya haya terminado los 7 años de la gran tribulación, cuando ya haya finalizado esa gran tribulación, en la tierra va a suceder una batalla. ¿Cómo se llama esa batalla, recuerdan? La batalla de Armagedón, pero no es como la película de Bruce Willis. No será así, no, de Armagedón. La batalla de Armagedón es el anticristo y todos los ejércitos aliados que tenga el anticristo declaran la guerra a Israel y Israel será perseguido durante esos 3 años y medio. Pero también habrán otros ejércitos que vienen para pelear con los ejércitos del anticristo. El lugar de la batalla es en el valle de Josafat o Esdrelón, como dicen también otro término, en el valle de Josafat. Es un lugar muy conocido porque en ese valle se llevaron muchas guerras. Entonces, hermanos, como podemos ver en Apocalipsis, dice más o menos que cuando en el momento que el anticristo está en plena persecución contra Israel, dice que más o menos entre las 3 de la tarde, dice Apocalipsis aproximadamente, que habrá como un pergamino que se extiende de un lado del oriente al occidente o del norte al sur,
pero un pergamino que lo que va a producir es una oscuridad en la tierra. Oscuridad, 3 de la tarde. Oscuro, 3 de la tarde. Casi eso es muy parecido a lo que hemos experimentado también nosotros. ¿Cómo se llaman esos fenómenos? Eclipses, más o menos. Pero aquí en el léxico apocalíptico, un pergamino que se extiende desde un oriente al occidente. Y entonces, si hay oscuridad, ¿en qué queda la guerra? Se suspende la guerra. Hay oscuridad total. Pero lo que va a suceder es que desde el cielo hay una luz gloriosa, asombrosa, que va descendiendo a la tierra. Y entre que va descendiendo en medio de esa oscuridad, Israel, ojo con esto cuando dice Pablo, y todo Israel será salvo, en ese momento Israel pondrán sus ojos en esa luz que desciende, y en esa luz que desciende sucede un milagro. El Espíritu y la palabra van a producir una fe para que estos crean. Porque por sí mismos, su razón, su inteligencia, su historia, sus tradiciones, no les produce fe. Tiene que ser el Espíritu y la palabra que produzcan fe en ellos, y es entonces que todo Israel será salvo. ¡Wow! Todo Israel será salvo en ese momento, pero todo estará oscuro. Todo Israel será salvo. ¿Y qué pasará con una gran multitud? Una gran multitud que se convirtieron en esos 7 años, también aparece allí como una gran multitud de salvados que están allí con ropas blancas. Y es entonces, ¿qué pasa con los ejércitos? El anticristo va a experimentar su frustración más grande, porque ¿cuál era el objetivo del anticristo? Atacar a Israel. Pero en ese momento de confusión, lo que va a suceder, como dice la Biblia, que Cristo a la hora de descender a la tierra, porque ahí sí va a descender ¿a dónde? Esa es la segunda venida, desciende a la tierra y con la palabra que sale de su boca, la espada de 2 filos, la espada que sale de su boca, va a herir a estos ejércitos de tal manera que la sangre, tanta gente, millones habrán en esos ejércitos, que la sangre de los que mueren en esa batalla, los enemigos de Israel, los ejércitos del anticristo y los otros ejércitos, que la sangre, dice, de ellos llegará a la altura de la quijada de los caballos. Más o menos a esta altura, más o menos, ¿no? Qué horrible. Con la espada que sale de su boca. La palabra de Dios hace justicia. Y su justicia no es según la razón humana. La justicia es según la verdad de Dios. Y cuando Dios hace justicia, hermanos, amén, es terrible. A veces nosotros más miramos el lado bondadoso de Dios, pero el lado de justicia de Dios tenemos que tener en cuenta. Bien, hermanos, entonces, lo que tenemos ahí a continuación, entonces, cuando dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, ¿cómo dice ahí? Lo he podido arreglar de este modo. Porque el Señor mismo, ¿se da cuenta? Porque el Señor mismo, si tomo la parte inicial del pasaje bíblico con la parte final, dice, descenderá del cielo. ¿De qué manera va a descender del cielo? Dice, con voz. ¿Con voz de qué? Hermano William, ¿cómo es la voz de mando? No, hermano Leo, ¿está por aquí el hermano Leo? Parece que lo vi pasar, entrar, hermano Leo. Ay, hermano, ¿cómo es la voz de mando, hermano Leo? Ah, no, ahí cambia la cosa. Amén, ahora sí. Esa voz de mando estuvo fuerte, ¿no? ¡Acción!
Bueno, la cosa es que habrá una voz de mando. Con esos términos no sé, pero habrá una voz de mando. Una voz de mando que determina que el que es dueño de todo, el que ha creado todo el universo, el que es el dueño de nuestras vidas, tiene esa voz de mando. Nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos esa voz de mando, ni siquiera tenemos autoridad como algunos por ahí que se dedican a decretar. Yo dudo realmente de esos decretos, porque el único que puede decretar es Dios, y Dios dice que tenemos que respetar sus decretos, no los decretos de cualquiera. Porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando. ¿De quién viene la orden? ¿Con voz de qué más dice? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y a continuación cuando dice, y luego nosotros los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en las nubes. Amén. Veamos entonces cuando dice Hechos 1:11. Dando respuesta cuando dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Qué dice en Hechos 1:11? Los cuales también les dijeron, está hablando de unos ángeles, varones galileos, de casa de oración de Magdalena del Mar, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque ellos vieron cómo Cristo, dice, lo recogió una nube y de pronto comenzó a ascender. En la medida que iba ascendiendo, las miradas, ¿cómo estaban? Así. Y se quedaron así como inmóviles. Y de pronto una voz de ángeles, dice ahí, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué dicen los ángeles? Este mismo Jesús, o sea que no será otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, como dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él viene, vendrá. Tenlo por seguro, que creas o no creas, Él viene. Que creas, eres salvo. Si no crees, no eres salvo. Eso es determinante. Descenderá del cielo entonces, así como le habéis visto ir, Él también descenderá del cielo. Miremos aquí como dice acá, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios, qué interesante lo que dice Pablo aquí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué dice ahí? Interesante. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Te has dado cuenta que el Señor te conoce? Ajá. ¿Cómo se siente tu corazón cuando dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos? Y eso significa que así como hay los que son suyos, también hay los que no son suyos. Pero ¿cómo saber si yo estoy dentro de los que son suyos o yo estoy dentro del grupo de los que no son suyos? Jesús lo dijo de una manera bien sencilla. El pastor conoce a sus ovejas. Y cuando dice el pastor, no se está refiriendo a nosotros, los varones, acá en la tierra. Se está refiriendo a Él, porque Él es el pastor. Él es el dueño de las ovejas. Porque dice, el pastor conoce a sus ovejas. ¿Y qué más dice? Y las ovejas también le conocen. Dice que el pastor,
cuando habla a las ovejas, ¿qué cosa dice? Los oye. Y por ahí hay una palabra que dice, no sé si la tengo por acá escrita, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que no es de Dios, la palabra de Dios rechaza. Ten cuidado si estás tomando la costumbre de rechazar, porque ese rechazo te va a ir identificando como los que no son suyos. Pero si tú amas la palabra, si tú recibes la palabra, amas la palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo, permaneced en mí y permaneced en mis palabras. El que permanece en mis palabras, va diciendo en ese capítulo 7 y 8, creo, el que permanece en mis palabras. Entonces, hermanos, es muy importante esto. A ver, vamos a ver, ¿qué dice ahí? El que es de Dios. Entonces, hermanos, allí está la respuesta en la cual cada uno de nosotros va a responderse, no a través de un discurso, sino a través de lo que está escrito. ¿Cómo saber que eres de Dios? ¿Cómo saber que usted es de los suyos? No de los 4 suyos, sino de los suyos, de Él. Amén. ¿Qué relación usted tiene con la palabra? ¿Una relación de aceptación o una relación de rechazo? Si estamos dentro de la relación de aceptación, entonces eres de los nuestros, como diría el Señor, eres de los nuestros. Pero si hay una relación de rechazo, no eres de los nuestros. Mire, ahí está lo determinante. Alguien podría decir, pero pastor, ¿cómo sé que si soy de Dios o no soy de Dios? Ahí está la respuesta. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros. No las oís significa rechazar. Por esto no las oís vosotros porque, ¿qué cosa dice? No sois de Dios. Tristemente, pues es así. Eso no lo podemos cambiar, pero puede cambiar si oyes la palabra. Y esa palabra va a producir una fe en tu corazón. Y esa fe va a producir un arrepentimiento por tus pecados. Arrepentimiento y conversión. Y de ahí para adelante eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, pasaron. Y cuando encontramos ahí en la palabra de Dios, cuando dice, con voz de mando, en los originales el término con voz de mando es enkeleusmatí, que significa, mire lo que significa esta expresión con voz de mando, grito de incitación llamada. Grito de incitación, lo que hizo el hermano Leo. ¡Atención! Pero no es, quizás no sea las palabras que el Señor use, pero un grito de incitación. Así como una llamada que te saca de tu confort, que te saca de ese momento que de pronto estás en el limbo. Y una movida, así como cuando a veces estamos de lo más tranquilo y ¡brum! Temblor. Grito de incitación también significa llamada, también significa convocatoria, también significa grito alentador y de mando. Y aquí podemos ver entonces la majestuosa autoridad del Señor dando una orden militar, exigiendo, ¿qué cosa dice? Total obediencia. ¿Cómo dice el lema militar?
Exacto, hermana Roxanita, exacto. Sin dudas ni murmuraciones. Taitita Dios, hermano. Ahí no hay que, Señor, aguanta de un ratito. No, nada, hermano, nada. La voz de mando se dio. Una orden militar exigiendo total obediencia. Y esa orden que da el Señor, esa voz de mando, va a ser entonces seguida por lo que dice la voz se tocará trompeta de Dios. Y muchas veces quienes están relacionados con los que tocarán trompeta de Dios son algunos sacerdotes que tenían la trompeta para que cuando suene la trompeta el pueblo entendía que Dios estaba llamando a su pueblo. O, en este caso, que un ángel toque la trompeta y cuando suene esa trompeta, hermano, sonó la trompeta y ya estamos con Cristo en las nubes. Ni te va a dar tiempo, hermano, para saber en qué nota la tocaron. ¿Cómo es? ¿En sol, en re? ¿En la sostenida o en la bemol? No tendrás tiempo, hermano, porque ni bien sonó. Y ya el Señor hizo una convocatoria, un llamado para encontrarnos con Él en las nubes, en el aire. Amén, hermano. Amén. Entonces dice aquí, la voz de mando anuncia con autoridad y urgencia la llegada del gran momento de la verdad. Es como, por ejemplo, en los fueros militares. Hermano Leo es militar y yo siempre he escuchado que hay alguien siempre encargado de tocar la trompeta. Cuando viene el general, el que está ahí ya sabe que está llegando el general. ¿Y qué hace? Y toca la trompeta. Hermano Leo, ¿hay un toque de trompeta para general, para coronel diferente? Entonces se entiende que el toque es de coronel. Se entiende que es de general también. Se toca, se entiende. ¿Cómo es el sonido? No lo sé, hermano. No he sido militar. Pero si vamos a ver las cosas que van a suceder allá en el cielo, ese toque significa que no es nadie en la tierra que va a llegar. Significa que el Dios hecho hombre, el Cristo, el Verbo encarnado, va ahora a descender de los cielos porque ha hecho tocar entonces su trompeta con voz de mando y luego alguien tocará la trompeta. Dice porque va a sonar la trompeta. Entonces, hermanos, en ese momento cuando la voz de mando se hizo sentir, y el que va a tocar la trompeta la sintió, la escuchó, la entendió. Y en ese mismo momento, ¿qué van a pasar con los muertos? Los muertos van a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Y qué pasará con los vivos en ese momento? Dice, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué más dice aquí entonces? Con voz de mando. Seguimos en esa voz de mando. Sonará, dice, en el momento menos esperado. Ese es un comentario. Interrumpiendo el curso de nuestra historia y anunciando que la hora final ha llegado. La hora final ha llegado. Terminó. Punto final. El tiempo y el espacio, ¿qué cosa dice ahí ese comentario? Han alcanzado sus límites designados. Ha llegado el momento de la consumación de este siglo. Anunciando, ¿qué cosa dice ahí? Anunciando la llegada del gran conquistador. Y entonces leemos Juan 11:43. ¿Cómo dice ahí? Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa dice? Clamó a gran voz. Mire, si recordamos la lectura cuando Lázaro fue resucitado. Llegó el Señor. ¿Cuántos días de muerto llevaba Lázaro? 4 días de muerto, ¿no? 4 días. Qué horrible, ¿no? 4 días. 4 días. Con una voz de mando, más o menos como para encontrar una analogía. Clamó a gran voz.
¿Y cómo exclamó a gran voz? Lázaro, levántate. No, pues, tampoco así, ¿no? Bueno, Lázaro, levántate. Tampoco. Es como una voz de mamá cuando levanta a los hijos para el colegio, más o menos así. ¿Cómo es, Pilarcita? Ay, ay, ay. Andrés, ¿cómo es? ¡Andrés! ¡Levántate! Tienes que ir al colegio. Ya está el desayuno. Más o menos las mujeres han imitado eso. Porque cuando Cecilia me dice, Ever, levanta a los niños. Bueno, hace tiempo. Andrés, pero la voz de mando es diferente. No, la voz de mando es distinta. Entonces, cuando el Señor dice, clamó a gran voz, ¿qué cosa dice? ¡Lázaro, levántate! ¡Oh! ¿Y qué pasó? Acto seguido, Lázaro salió caminando. Más o menos, si vemos por esa analogía, vamos a, más o menos a entender. Mire lo que dice Juan capítulo 5. De cierto os digo, ¿qué cosa dice ahí? Viene la hora. Y ahora es. Cuando, ¿qué cosa dice? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, nosotros, los que la oyeren, vivirán. Qué bonito, ¿no? Wow. Otro pasaje bíblico más. No os maravilláis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué cosa dice? Oirán la voz, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ajá. Y les adelanto un poquito, porque el tiempo se nos está agotando. ¿O quieren pasar hasta la noche? Continuamos hasta la noche, para que traigan el almuerzo para acá nomás. Y es entonces cuando dice con voz de arcángel, acá dice en Judas 9, para referirnos a uno de ellos, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hay referencia a un arcángel. ¿Cómo se llama el arcangelito? Ajá. Ahora vamos a ver otro texto bíblico para ver de este arcángel. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el arcángel, y sus ángeles luchaban contra ¿quién? El dragón es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Pero qué cosa dicen? Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Qué interesante. El arcángel Miguel, entonces, con voz de arcángel. Entonces, ese arcángel, hermano, ya tiene trayectoria. Ya es conocido. Sí, conocido, muy conocido. Ese arcángel, entonces, lo conoce como dice tutilimundi, ¿no? No es un término latín, pero es conocido. Es conocido ese arcángel en las esferas celestiales. Ya tiene trayectoria. O sea, ya la inteligencia artificial ya sabe quién es él. O sea que ese arcángel, hermanos, ese arcángel, como ya en las esferas celestiales es conocido, cuando dice con voz de mando, ¿qué más dice? Con voz de... Ay, ay, ay. Si la voz de arcángel pesa, ¿cuánto más pesa la voz de mando? La voz de mando está ¿en quién? En el mismo Dios. Y en la voz de arcángel está aquí, digamos que sea Miguel. Y como Miguel ya tiene trayectoria, ya tiene peso, es bien respetado, tócala. Ay, 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 ¿cuántos temerán en ese momento? No la toques, no la toques, por favor, Miguel, un poquito más. No. Ya la voz de mando dijo ahora. Y se toca la trompeta. Porque se tocará la trompeta de Dios. Dijo, he aquí, ¿cómo dice aquí? Os digo un misterio. No les he puesto ahí. He aquí, ¿qué dice?
os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no todos vamos a morir. Y cuando alguien dice, pero todos vamos a morir algún día, es relativo. Es relativo porque no es verdad. Porque dice el Señor que a los que están vivos no los va a matar para resucitar, sino que así, vivitos y coleando, serán arrebatados. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, ¿qué cosa dice? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿qué cosa? Seremos arrebatados. Amén, gloria a Dios. Seremos arrebatados. Cristo viene. Que duermas y despiertes con ese pensamiento. Cristo viene y puede ser hoy. Nada impide que pueda ser hoy. Pero que tu contrición no sea por miedo. Porque si es por miedo, esa contrición, ahorita lloras y mañana te olvidas. Que esa contrición, hermano, sea más que por miedo, porque amas a Dios y su palabra. Ese vive para siempre. ¿Qué dice? El cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y el que ama la palabra de Dios, la contrición que produce la palabra es algo que va a perdurar. Y vamos a estar siempre con esto. Cristo viene. Puede ser esta noche, puede ser esta tarde, puede ser en este momento. No lo sabemos. Lo que te prepara es que, y tu seguridad es que tú amas la palabra de Dios. Eso determina la respuesta que es de los suyos, que eres de Dios. Amas la palabra, eres de Dios. Pero una adoración de parte de nosotros sería la respuesta exacta. Amén. Rodi, ¿cómo podríamos adorar a Dios? Una adoración, amén, que se parte el alma, que se rompe el corazón, que se rajen las vestiduras. Una adoración a Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén. Entrégate a esa adoración. Y luego de esa adoración, yo creo que vas a tener ganas de dar tus diezmos y tus ofrendas, porque con esa adoración te vuelves desprendido al 100%. Así que, hermano, adórale con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Amén. Amén. Gloria a Dios.